Bueno, pues vamos entonces a comenzar nuestro estudio de esta tarde, continuando con la obra básica, en este caso con el libro de los espíritus. Hoy vamos a hablar de la escala espírita, después de que hemos hablado en este capítulo, a modo de resumen, del origen y la naturaleza de los espíritus, del mundo normal primitivo, de su forma y ubicuidad. Hemos hablado un poquito también del periespíritu. La semana pasada Rosa ya nos introdujo en el tema, hablando de los diferentes órdenes de espíritus, y hoy vamos a comenzar con la escala espírita, que dividiremos también para un estudio un poquito más pormenorizado. Bueno, yo quiero empezar con esta frase que he recogido de la obra La muerte de Camille Flammarion, que dice que conjuntamente con el mundo material existe un mundo psíquico cuya realidad es tan cierta como el mundo visible. Esta frase va a englobar un poquito todo lo que vamos a hablar en esta tarde, todo lo que vamos a tratar de vislumbrar, bueno, en esta tarde y en los estudios que seguirán en este capítulo. Pero yo quiero hablaros un poquito del inicio, ¿no? Del principio, de dónde parte este ítem 100 de este capítulo que todos conocemos como la escala espírita. Eh, Nace principalmente, fundamentalmente de la observación pormenorizada que hizo Allan Kardec acerca de las distintas comunicaciones que se recibían de los espíritus. Él toma como premisa una cuestión muy importante, y es que la parte no puede explicar o no explica generalmente el todo. ¿Y por qué digo esto? Porque observando estas diferentes comunicaciones es como él se va dando cuenta, va dando forma a ese mundo espiritual, a ese mundo que estaba al otro lado del velo, y del que solamente podíamos tomar cuenta analizando cómo se expresaban los espíritus. Si recordáis, la semana pasada en el estudio del libro de los medios, también Sara nos trajo esta cuestión de los distintos sistemas que intentaron dar explicación o incluso tumbar la teoría espiritista, ¿no? Esa teoría en la cual, esa teoría, ¿no? Esta filosofía, esta ciencia de observación que nos dice que todos nosotros somos seres espirituales y que los espíritus son esas almas de los muertos, de aquellos que habían venido a la tierra, quienes vienen a corroborar su existencia, quienes vienen a hablarnos por medio de esas comunicaciones de cómo es la vida en el mundo espiritual. Nos dice Allan Kardec que el que quiera estudiar seriamente esta ciencia debe ver mucho y largo tiempo, porque solo el tiempo le va a permitir coger los detalles, le va a permitir observar los matices delicados y notar una multitud de hechos característicos que van a ser para el observador un rayo de luz. Si nos detenemos en la superficie, nos dice Allan Kardec, en la superficie de todas las cosas, podemos formarnos un juicio prematuro y por consiguiente también un juicio erróneo. He aquí nos dice las consecuencias generales que se han deducido de una observación completa y que forman ahora la creencia, se puede decir, de la universidad de los espiritistas, porque los sistemas restrictivos solo son opiniones aisladas. En esta recomendación vemos el carácter profundamente científico de Allan Kardec, que nos invita a observar, y eso es lo que él hizo. Estamos en una época, en un momento de eclosión de estas manifestaciones mediúnicas que, como ya sabéis, se venían dando en todas partes, en diversos lugares, y una infinitud, él recibía una infinitud de comunicaciones, ¿no? Que le eran transmitidas de un sitio o del otro, y de la observación, del análisis, como ya he dicho, de estas comunicaciones, de los caracteres
y de las características que presentan los espíritus es cómo él va a elaborar esta escala espiritista. Y para ello, va a tener en cuenta todo esto que yo he recogido aquí, ¿no? Primero, que los fenómenos espiritistas son producidos por inteligencias extracorporales, es decir, por aquellos que llamamos espíritus y que son los que constituyen ese mundo invisible, que ellos están por todas partes, absolutamente por todas partes, que cubren los espacios hasta lo infinito y que se encuentran alrededor nuestro sin cesar, ¿no? Y que estamos en contacto permanentemente con estos espíritus. Que los espíritus interaccionan en el mundo físico. Hay una reacción incesante sobre el mundo físico, sobre el mundo moral, porque son una de las potencias de la naturaleza. Una cosa muy interesante también es que los espíritus no son seres aparte en la creación, sino que son las almas de aquellos que han vivido en la tierra o de aquellos que han vivido en otros mundos, que han dejado esa envoltura corporal de donde se sigue que las almas de los hombres son espíritus encarnados y que muriendo venimos a ser esos espíritus. Además de todo esto, y esta es la parte que nos interesa para el estudio, Allan Kardec descubre que hay espíritus en todos los grados de bondad, en todos los grados de malicia, de saber, de ignorancia, que todos están sometidos a la ley de progreso y que todos pueden llegar a la perfección. Pero como todos tienen su libre albedrío también, pues ese tiempo será más o menos largo según los esfuerzos que cada espíritu realice, según la voluntad que ponga por alcanzar esos estados de perfección. También que son dichosos o desgraciados según el bien o el mal que han hecho durante su vida y el grado de adelanto que han alcanzado. Que la dicha perfecta, como vamos a ver próximamente, y sin mezcla solamente pertenece a los espíritus que llegan a ese supremo grado de perfección. Todos los espíritus pueden manifestarse a los hombres según las circunstancias, según se den las circunstancias, que se comunican a través de los medios que les sirven de instrumentos y de intérpretes y que podemos reconocer la superioridad e inferioridad de los espíritus por su lenguaje. Los buenos, nos dice Kardec, solo aconsejan el bien y dicen nada más que cosas buenas. Todo en ellos atestigua ese estado de elevación en el que se encuentran y que los malos, contrariamente, engañan y todas sus palabras pues llevan ese sello de la imperfección y de la ignorancia en la cual se hallan todavía sumidos. Pues bien, en el libro de los mediums, en la pregunta 133, que corresponde al capítulo 10, Naturaleza de las comunicaciones, se nos remite a la escala espírita. Es una pregunta, por lo tanto, esta pregunta 100 del libro de los espíritus, fundamental para comprender un sinfín de cuestiones relacionadas con el intercambio mediúnico, con las comunicaciones mediúnicas, en fin, con todo aquello que tiene que ver con la identidad de los espíritus, etcétera, etcétera. Además, ¿no?, de darnos también muchos matices relacionados a cómo viven los espíritus, ¿no?, en el mundo espiritual, cómo se agrupan, ¿no?, por sintonía, por simpatía con aquellos que vibran exactamente igual que ellos, ¿no? Y en esta pregunta 133 del libro de los medios, nos dice que si nos penetramos bien según la escala espírita de la variedad infinita que existe entre los espíritus, bajo el doble aspecto de la inteligencia y de la moralidad, se concebirá fácilmente la diferencia que debe haber en sus comunicaciones, ¿no? Aquí está concretamente refiriéndose al capítulo dedicado a la naturaleza de las comunicaciones espíritas, en las cuales, como digo, vamos a ver eh, vamos a poder discernir al respecto de la inteligencia, de la moralidad, del nivel de intelectualidad, del nivel que ha alcanzado ese espíritu. Vamos a ver reflejada esa
elevación o por el contrario esa bajeza en sus ideas, su saber, su ignorancia. Vamos a conocer cuáles son sus vicios, sus virtudes, en una palabra. No deben parecerse las unas a las otras, ni más ni menos que las de los hombres, desde el salvaje al europeo más ilustrado. Todos los matices que presentan pueden agruparse en 4 categorías según los caracteres. Pueden ser groseras, pueden ser frívolas, formales e instructivas. Esto es lo que respecta a las comunicaciones y esto es lo que Allan Kardec va a estar observando durante todo el tiempo en el que está recibiendo estas comunicaciones de los espíritus y que es lo que le va a dar el sustento para construir esta escala espiritista. Hay una comunicación eh, eh, obtenida, una comunicación particular, obtenida por la señora Dudeslem, miembro de la sociedad dictada por su marido desencarnado en mayo de 1860, que viene a arrojar luz sobre esta cuestión de los espíritus, ¿no? Dice, escúchame, querida amiga, si quieres que te diga grandes y buenas cosas. ¿No ves la dirección dada a los ciertos acontecimientos y la ventaja que de ahí se puede sacar para el progreso de la obra santa? Escucha a los espíritus elevados y sobre todo trata de no confundirlo con los que buscan imponerse por su lenguaje más pretencioso que profundo. No mezcles tus pensamientos con los de ellos. ¿Sería posible que los habitantes de la Tierra pudieran encarar las cosas desde el mismo punto de vista que los espíritus desprendidos de la materia y obedientes a las leyes del Señor? Y le dice en esta parte del texto algo muy importante. No confundas en un mismo conjunto a todos los espíritus. Ellos son de muy diferentes órdenes. Ellos pertenecen a diferentes órdenes. El estudio del espiritismo os lo enseña, pero de ese lado, ¿cuánto tenéis aún que aprender? En la Tierra hay una multitud de individuos cuya inteligencia no se asemeja de forma alguna. Algunos de ellos parecen aproximarse más del bruto que del hombre, mientras que existen otros de tal modo superiores que uno es tentado a decir que se aproximan a Dios, especie de blasfemia que se debe traducir por el pensamiento de que ellos tienen en sí una chispa de esas claridades celestiales lanzadas en su corazón por el Divino Señor. Pues bien, sea cual fuere la diversidad de las inteligencias entre la raza humana, convéncete de que esta diversidad es infinitamente mayor entre los espíritus. Algunos los hay en tal grado de inferioridad que no encuentran analogía entre los hombres, mientras que existen otros lo suficientemente purificados como para aproximarse a Dios y contemplarlo en toda su gloria. Sometidos a sus más mínimas órdenes, solo anhelan obedecerle y agradarlo. Mirar, esta cuestión es muy importante porque nos está diciendo, en cierto modo, que aquí en la Tierra todo parece confundirse, ¿no? Los espíritus estamos conviviendo, espíritus de diferente nivel evolutivo, estamos conviviendo todos juntos. Pero bien, también sabemos, somos conscientes de que vivimos en el mundo de las apariencias, ¿no? Y que podemos aparentar aquello que no somos no tanto en cuanto a intelectualidad, pero sí a lo mejor en cuanto a moralidad, ¿no? Podemos dar la sensación de cara al exterior de ser personas bondadosas, de ser personas amables, de ser personas con un grado de amorosidad, pero sin embargo guardar en nuestro interior, ¿no? Pues la maldad, la crueldad, etcétera, etcétera. En el plano espiritual no ocurre lo mismo. En el plano espiritual nos vamos a ordenar, por decirlo de una manera, a colocar precisamente por nuestra vibración. Allí no podemos confundir a nadie, no podemos engañar a nadie, no podemos pretender engañar a quienes nos rodean de ninguna de las maneras, ¿no? Allí todo es verdad, allí todo es luz, todo se pone en la luz, ¿no? A la luz. Por lo tanto, estaremos eh, en ese mundo espiritual, de alguna manera, en relación con aquellos espíritus con los que vibramos, con los que somos simpáticos, por una ley
como es la ley de atracción, una ley de armonización de todas las cosas y de justicia en todas las cosas. Llama la atención porque dice que allí hay espíritus en tal grado de inferioridad que no podemos encontrar analogía entre la tierra, es decir, que en ese mundo espiritual, a ese mundo espiritual no solo van a parar las humanidades terrestres, sino las humanidades de otros mundos superiores e inferiores. Nos pone también en relación, este tipo de comunicaciones nos ponen también en relación con esa cuestión de la progresión de los mundos, ¿no? En la medida que las humanidades espirituales avanzan, van a encarnar en mundos también más superiores, progresivamente superiores, hay en todo, ¿no? Vemos esa armonía que trae la ley de progreso, que trae esa ley, o mejor dicho, ese determinismo hacia en el que estamos todos envueltos, ¿no? Que es el determinismo de ser todo lo perceptibles que podemos ser, ¿no? Estamos destinados a a la perfección que nos es propia, ¿no? Como espíritus. No podemos llegar a ser perfectos como Dios, porque entonces seríamos dioses, pero sí al grado de perfección para el que estamos destinados, ¿no? Y continúa diciendo que al ser llamados a circular en medio de los mundos o a permanecer en los mismos, según lo que convenga a la ejecución de los grandes designios del Señor, a uno les dice ir y revelar mi poder a esos seres groseros cuya inteligencia ya es tiempo de despertar, a otros les habla. Recorred esos mundos a fin de que, guiados por vuestras enseñanzas, los seres superiores que los habitan aporten nuevas grandezas a todas aquellas que ya les han sido reveladas. Hay otra comunicación también que vamos a encontrar en la revista, también de noviembre de 1860, que son dentro de la sección de dictados espontáneos, que habla de los diferentes órdenes de espíritus. Esta comunicación la recibe la señora de Costel, que es una medium que frecuentemente recibía las comunicaciones espirituales de George y que escribe también un estudio titulado La muerte espiritual, que no sabemos por qué no fue publicado por Kardec. En definitiva, esta comunicación es del espíritu Lázaro, es una de las mediums que colaboró en la codificación y vamos a leer solamente lo subrayado. Dice, no hay un medio infalible para distinguir la naturaleza de los espíritus si abdicamos de la razón, de la comparación y de la reflexión. Estas tres facultades son más que suficientes para distinguir con seguridad a los espíritus diversos. Vuelve a nombrar esa diversidad, ¿no? Vuelve a hablarnos de esa diversidad de caracteres, de esa diversidad de características, de esa diversidad de estados evolutivos, tanto en lo moral como en lo intelectual, que vamos a encontrar en el mundo espiritual. Dice, el libre albedrío es el eje sobre el cual gira la inteligencia humana. El equilibrio se rompería si los espíritus no tuviesen más que hablar para someter a los hombres. De esta forma su poder se igualaría al de Dios y esto no puede ser así. El intercambio entre los seres humanos y los seres invisibles se asemeja a la escalera de Jacob. Fijaros, ¿no? Nos da esta imagen de la escalera de Jacob, en la que dice, si permite que unos suban, deja que otros desciendan, y todos actuando unos sobre los otros bajo la mirada de Dios, deben marchar hacia Él con el mismo espíritu de amor y con inteligente sumisión. He tratado someramente este tema aconsejándoos a producirlo, a profundizarlo en todas sus facetas, ¿no? Habla de esta progresión de los espíritus en la que aquellos que están más avanzados en esta escalera de Jacob o en esta escala espírita que vamos a ver, ayudan a los que vienen por detrás, a los que están por debajo. ¿Cómo les ayudan? Pues a través de sus comunicaciones, a través de la influencia que los espíritus ejercen en el mundo material, acompañándonos, intuyéndonos, inspirándonos. Es como aquellos que están en los escalones superiores, en las gradas superiores, van a ayudar a los que estamos todavía rezagados y así sucesivamente, ¿no? Porque hay ese principio
de solidaridad en todo y en todos nosotros. Un punto capital en la doctrina espírita, nos dice Allan Kardec en la revista Espírita de febrero de 1858, en el artículo precisamente que nos habla de los diferentes órdenes de espíritus, nos dice que es el de las diferencias que existen entre los espíritus, tanto desde el punto de vista intelectual como desde el punto de vista moral. Y nos dice que en ese aspecto su enseñanza nunca ha variado, pero que no es menos esencial saber que ellos no pertenecen perpetuamente al mismo orden. Esto también es muy importante y lo vamos a ver después otra vez. Por consecuencia, estos órdenes no constituyen especies distintas, son diferentes grados de desarrollo. Los espíritus siguen la marcha progresiva de la naturaleza. Los de los órdenes inferiores son todavía imperfectos, tienen que alcanzar los grados superiores después de haberse depurado y van a avanzar en la jerarquía a medida que van adquiriendo las cualidades, la experiencia, todos esos conocimientos que les faltan. El niño de cuna no se parece a lo que se da en la edad madura y sin embargo siempre es el mismo ser. Fijaros qué analogía tan interesante nos presenta Kardec aquí, ¿no? Esta clasificación que se nos va a presentar en la escala espírita está basada en su grado de adelanto, en las cualidades que han adquirido y en las imperfecciones de las que aún tienen que despojarse. Lo vamos a ver cuando entremos en los diferentes órdenes de espíritus. Esa clasificación no es absoluta. Esto lo dice también claramente en la preguntación del libro de los espíritus. Esa clasificación no es absoluta. Eh, Cada categoría va a presentar un carácter nítido solo en su conjunto. Vamos a ver los diferentes caracteres en su conjunto, pero después hay de un grado a otro, la transición es imperceptible. Hay una gradación en la que todo se diluye, incluso llega a confundirse, ¿no? Y en los límites de la misma, los matices se esfuman como en los reinos de la naturaleza, como en los colores del arco iris. Una analogía también muy bella, porque cuando vemos el arco iris e intentamos ver cuál es el punto de transición de un color a otro, somos conscientes de que no podemos verlo, no podemos ver ese grado de transición porque se diluye, se difumina. Por lo tanto, nos dice Allan Kardec, bueno, que ocurre también en los diferentes periodos de la vida humana. Es muy difícil ver esa transición, el momento exacto en que un niño deja de ser un niño para convertirse en un adolescente y un adolescente deja de ser un adolescente para convertirse en un adulto, ¿no? Pues aquí en esta escala espírita ocurre lo mismo. Por lo tanto, se pueden formar un número mayor o menor de clases según el punto de vista desde el que estemos viendo, desde el que estemos considerando la cuestión. Y sigue diciendo que sucede lo mismo en los sistemas de clasificaciones científicas. Vamos a tener en cuenta que Allan Kardec está utilizando un método científico y por lo mismo sabe muy bien de lo que está hablando, ¿no? Él estaba acostumbrado a leer sobre botánica, a leer sobre, en fin, historia, y conoce muy bien las cuestiones médicas, conoce muy bien, perfectamente bien de qué está hablando cuando habla de esas clasificaciones científicas, ¿no? Y dice estos sistemas pueden ser más o menos completos, más o menos racionales y cómodos para la inteligencia, pero sea como fuere, no cambian en nada el fondo de la ciencia. Por tanto, los espíritus interrogados sobre este punto podrán haber variado en cuanto al número de categorías sin que esto tenga ninguna trascendencia. Dice que algunos han aprovechado de esta aparente contradicción sin reflexionar en el hecho de que los espíritus no dan ninguna importancia a lo que es convencional. Para ellos el pensamiento lo es todo, dejando para nosotros la forma, la elección de los términos, las clasificaciones, en una palabra, esos sistemas. Agreguemos todavía la siguiente consideración.
que entre los espíritus, como también entre los hombres, los hay muy ignorantes, y nunca se estará bastante prevenido contra la tendencia en creer que todos han de ser sabios porque son espíritus, ¿verdad? Esto es algo que nosotros hablamos mucho en las clases, hablamos mucho aquí. Los espíritus, por el hecho de ser espíritus, no lo saben todo. De la misma manera que ninguno de nosotros que estamos encarnados aquí en la Tierra tenemos todo el conocimiento de todas las cosas. Cada uno de nosotros se habla o se expresa en base a los conocimientos, a nuestros sistemas de creencias, a nuestra educación, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, sucede lo mismo con los espíritus. Si los espíritus son las almas de los hombres que han habitado la tierra, es decir, si los espíritus somos nosotros mismos de vuelta al mundo espiritual, seguiremos manteniendo esos sistemas de creencias, esas maneras de expresarnos en cuanto a nuestro conocimiento, tanto intelectual como moral. Toda clasificación, nos dice Allan Kardec, exige método, exige análisis, exige un conocimiento profundo del asunto. Ahora bien, en el mundo de los espíritus, los que tienen conocimientos limitados son, como los ignorantes en la Tierra, inhábiles para abarcar el conjunto y para formular un sistema. Incluso los que son capaces de hacerlo pueden variar en los pormenores según su punto de vista, sobre todo cuando una división no tiene nada de absoluto. Linneo, Jussieu y Tournefort han tenido cada cual su método, por ejemplo en la botánica, ¿no? Y, y, y esa ciencia no ha variado por ese motivo, porque ellos no inventaron las plantas ni sus caracteres, sino que observaron esas analogías según las cuales se van a formar esos grupos o esas clases. Ha sido así que también hemos procedido nosotros. No hemos inventado los espíritus ni sus caracteres, sino que los hemos visto y observado, los hemos juzgado por sus palabras, por sus hechos y los hemos clasificado, dice Kardec, por sus similitudes. Es lo que cualquier otro habría hecho en nuestro lugar. A la hora de hacer una clasificación, se ponen sobre la mesa una serie de parámetros que son los que van a determinar dónde colocamos o dónde agrupamos estos objetos, en este caso, a estos espíritus, ¿no? Pero ese sistema no tiene nada de absoluto. Ya hemos visto cómo eh, en los márgenes, ¿no? Digámoslo así, en los límites, se difuminan. Sin embargo, perdón, nos dice Allan Kardec, no nos podemos atribuir la totalidad de ese trabajo como siendo nuestro. Si el cuadro que daremos a continuación no ha sido textualmente tratado por los espíritus y si nosotros hemos tomado la iniciativa, todos los elementos que componen el mismo han sido extraídos de sus enseñanzas. No nos quedaba más que formular esta disposición material, ¿no? Fijaros aquí también cómo Allan Kardec enseguida echa mano de su humildad para decir, bueno, el trabajo nuestro ha sido únicamente colocarlo, ¿no? Todo el material nos lo han proporcionado los propios espíritus. Generalmente, los espíritus admiten tres categorías principales, ¿no? Tres grandes divisiones. En la última, la que está al pie de la escala, se hallan los espíritus imperfectos que todavía tienen todos o casi todos los grados por recorrer y que se van a caracterizar por ese predominio de la materia sobre el espíritu y esa propensión todavía al mal, ¿no? Los de la segunda categoría, por el predominio del espíritu sobre la materia, ya empiezan a tener un deseo del bien y serían los espíritus buenos. Y la primera, que es la que comprende a los espíritus puros, ¿no? Esta división, nos dice Kardec, que nos parece racional y presenta caracteres muy bien definidos. Solo nos quedaba por hacer resaltar, por medio de un número suficiente de subdivisiones, los principales matices de cada conjunto. Y es lo que hemos hecho con la colaboración de los espíritus, cuyas benévolas instrucciones nunca nos han faltado. Esto es lo que veremos en las clases sucesivas, ¿no? En las siguientes clases. Con la ayuda de este cuadro será fácil determinar el rango y el grado de superioridad o de inferioridad de los espíritus con los cuales podemos entrar en relación y, por consecuencia, el grado de confianza y estima que merecen. Esto es muy importante porque cuando nosotros
entramos en relación con un espíritu encarnado o desencarnado, un espíritu en cualquier caso, podemos hacernos una idea de en la situación en que se encuentra. Atendemos naturalmente a los espíritus desencarnados porque, bueno, no tenemos otros medios de juicio, tenemos que servirnos de lo que dice, de lo que expresa, de cómo se manifiesta, etcétera, etcétera, para poder englobarlo o categorizarlo dentro de esta escala espírita. Además de ello, nos interesa personalmente, dice Kardec, porque pertenecemos a causa de nuestra alma al mundo espírita. Y nosotros también somos espíritus y esto también es lo que trae para nosotros la escala espírita, que nosotros volveremos a ese mundo espiritual cuando dejemos nuestra envoltura mortal y esta escala espírita lo que nos va a mostrar es todo lo que nos hace falta para llegar a la perfección, al bien supremo. No obstante, dice Kardec, haremos notar que los espíritus no siempre pertenecen a tal o cual clase, ya que su progreso es gradual y a menudo más en un sentido que en otro. Pueden reunir los caracteres de varias categorías, lo que fácilmente puede apreciarse por su lenguaje y por sus actos. Es decir, nuestro progreso, como ningún progreso en la vida, en términos generales, es un progreso lineal. ¿eh? Unas veces, en unas encarnaciones, necesitamos un determinado tipo de aprendizaje, por ejemplo, más dirigido a la parte intelectual, aunque conservemos los progresos que hayamos hecho moralmente, pero más dirigido a la parte intelectual y en otros momentos a la parte más moral. Y eso ocurre no solamente de una existencia para otra, sino en la propia existencia de uno, ¿no? En esta propia vida que tenemos ahora, en esta existencia de la que estamos disfrutando, si nos observamos con retrospectiva, vamos a ver que ha habido épocas en las que nuestro crecimiento ha pasado o evolución ha pasado por distintas fases, ¿no? Ha habido fases más materialistas, más enfocadas a lo intelectual, otras fases más enfocadas a lo moral, a lo sentimental. Es decir, dentro incluso de una misma existencia puede haber estas variaciones. Entonces vamos a la pregunta 100, de la que ya hemos dicho muchas cosas, simplemente vamos a leer que la clasificación de los espíritus está basada en ese grado de progreso. El grado de progreso que han alcanzado es lo que va a determinar dónde lo vamos a clasificar, ¿no? Vamos a ver cuáles son esas cualidades que ha adquirido y qué imperfecciones tiene todavía. Y esto es lo que nos va a permitir catalogarlo o clasificarlo, por decirlo más correctamente. Como hemos dicho, la clasificación no es absoluta, porque cada categoría, como vamos a ver, nos va a ofrecer en su conjunto más que un carácter saliente. Sin embargo, esa transición es insensible de un grado a otro y en los límites, como hemos dicho, desaparece, ¿no? Como bien hemos visto en la revista Espírita. Se puede pues formar mayor o menor de clases según el aspecto que se elija para considerar esta cuestión. Sucede con esto como con los sistemas de clasificaciones científicas, que pueden ser más o menos completos, más o menos racionales y cómodos para la inteligencia, sin que, cualesquiera que sean, cambien en nada el fondo de la ciencia. Los espíritus consultados sobre esta particular han podido pues discordar en el número de categorías, sin que esto tenga ninguna trascendencia. Por lo que hemos hablado antes, ¿no? Cada espíritu tiene su propia opinión, tiene su conocimiento, tiene su grado de más o menos adelanto y pueden discordar en algunos aspectos. Y esto, bueno, sí que es verdad que ha sido utilizado, nos dice Kardec, que fue utilizado esta aparente contradicción para, bueno, atacar a la doctrina espírita sin reflexionar en lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Que cada espíritu expresa lo que sabe o lo que conoce. Añadamos otra consideración que nunca debe perderse de vista, que entre los espíritus, es lo mismo que entre los hombres, los hay más ignorantes y que nunca se estará bastante prevenido contra esa tendencia de creer, como hemos dicho, que todos sean sabios. Repite lo que ya habla en la revista de 1858,
la necesidad de que estas clasificaciones, estas eh, categorizaciones que hacemos de los espíritus requieran, no estén exentas de método de análisis y que necesitamos conocer con profundidad un asunto, ¿no? El asunto, en este caso, del mundo de los espíritus, ¿no? Porque ellos, repetimos, tienen conocimientos bastante limitados en muchos casos. Vemos aquí cómo vuelve a repetirnos eh, o repetimos otra vez, ¿no? Esas tres principales categorías, tres principales divisiones que van a tener a su vez muchas subcategorías, muchas subdivisiones con diferentes matices, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver que es una división racional, comprensible, porque recoge precisamente todos estos caracteres que son bien distintos, ¿no? Y que esas subdivisiones son necesarias para poder entender un poquito el conjunto. Lo que sí es importante resaltar aquí en este estudio es que estas categorías no son absolutas, que todos nosotros vamos a pasar por todas ellas en función de nuestros esfuerzos, en función de nuestra voluntad, porque, como he dicho antes, si hay algún tipo de determinismo, es que todos nosotros estamos destinados a esa perfección que nos espera. Por lo tanto, iremos pasando conforme a esos esfuerzos, conforme a la voluntad, conforme seamos capaces, como venimos diciendo toda la tarde, de analizarnos, de extraer de nosotros lo mejor de nosotros mismos, de ir limando nuestras asperezas, iremos avanzando progresivamente en esa escala. Lo que sí tenemos que saber es que ese avance es progresivo, que no se produce de un momento para otro, porque la evolución no da salto. La evolución no da saltos, la evolución es un proceso, es un proceso por el cual tenemos eh, que pasar. Fijaros lo que nos dice Camille Flammarion en La muerte, ¿no? En esta obra suya. Nos dice que no hay rotura, que no hay solución de continuidad entre esta vida y la otra, que hay continuidad. ¿Qué quiere decir con eso? Esto tiene que ver eh, con una cuestión que es común escuchar y que esta escala espírita, todo eso que estamos estudiando, desmiente totalmente y lo echa totalmente por tierra, ¿no? Y esa es la cuestión de que la muerte, eh, una vez que traspasamos ese momento, no sé, después de la muerte biológica, ingresamos en el mundo espiritual, todos somos buenos, todos somos mejores, todos vamos a ser felices, ¿no? Eh, somos los mismos, somos los mismos, lo dice aquí un científico como Fran Mario, no hay rotura, no hay solución de continuidad entre esta vida y la otra, hay continuidad. Una vez que traspasamos ese velo, la vida continúa en las mismas condiciones que teníamos cuando estábamos encarnados. Dice, la diferencia en el estar es considerable. La personalidad permanece. No existen los bienes materiales, no hay sufrimientos físicos porque no tenemos un cuerpo físico y no hay enfermedad porque no hay cuerpo físico. Pero somos los mismos desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista psíquico, emocional, seguimos siendo los mismos. Ellos nos invitan a pensar primero que entre los muertos no hay una igualdad mayor que entre los vivos. Fijaros, esa cuestión de la igualdad, una vez que morimos todos somos iguales, la muerte nos iguala a todos, no es real, no es verdadera desde el punto de vista espiritual, puede sí serlo desde el punto de vista material. Al final todos acabamos en el mismo sitio, no podemos llevarnos nada, no hay nada material que podamos llevar para el mundo espiritual, pero en cuanto a lo que tiene que ver con nuestra psique, somos los mismos. Somos exactamente los mismos. Por lo tanto, si no hay igualdad en la tierra, no puede haberla tampoco en el mundo espiritual. Hay una diversidad infinita, nos dice Flammarion, que distingue a las almas entre sí.
Y después que las almas no están supeditadas a nuestros deseos, cuando no, a nuestros caprichos. ¿Eh? Es decir, seguimos siendo esas personalidades que somos en la tierra. Eres en la obra en el espiritismo, la filosofía del espiritista español Manuel González Soriano. Voy a recoger estas palabras, ¿no? Que son palabras de esperanza, palabras de mucha esperanza, porque dice que nuestro fin, el fin que vamos a alcanzar, será el mismo de todo lo que es Dios. Pero nos dice también que en la naturaleza no hay privilegios. Esta es la justicia y la verdad, es la verdadera justicia, ¿eh? La de que no hay privilegios. ¿A qué hacernos necias ilusiones? ¿A qué alimentar la tonta vanidad? ¿A qué desarrollar la soberbia? Todo procede de Dios y todo tiende a Dios. He ahí nuestro verdadero título de nobleza. He ahí el motivo que debe despertar nuestra alegría. He ahí la razón que debe desarrollar nuestro agradecimiento. He ahí la causa que debe despertar nuestra humildad. He ahí la idea que debe asegurar nuestra esperanza. No hay más Dios que Dios. No hay más esencia que la divina. No hay más justicia que la distributiva. Todos poseen igual potencia. Todos se hallan sujetos a la misma ley. Todos nosotros poseemos los mismos potenciales. Todos nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Todos nosotros tenemos esas potencias del alma que venimos a desarrollar. Tardamos más, unos tardan más, otros tardan menos, unos vamos más rezagados, otros van más adelantados, otros adelantan mucho en una existencia, otros, sin embargo, se estancan, pero al final estamos todos sujetos a esa misma ley, que es una ley de progreso. Y eso es lo que vamos a ver, lo que vamos a estudiar ahora cuando hablemos de las diferentes órdenes de espíritus. Fijaros, en un opúsculo que fue publicado en Cádiz en enero de 1857, antes de que se publicara el libro de los espíritus por un grupo espírita, y este opúsculo viene firmado por Ademar y Jotino, que se llama Luz y Verdad del Espiritualismo, ¿no? El primer grupo espírita del que se tiene nociones, recoge este párrafo, este texto, ¿no? Al repasar el anterior periodo, ¿qué alma, por muy viciada, por ayecta, por sumida que esté en el más profundo oscurantismo, no se eleva de entre aquel inmundo cielo y levantando arrogante la cabeza clava en el espacio su mirada inteligente, en la cual brilla instantánea una chispa eléctrica de luz al reconocerse, admirando la sublime, la poderosa verdad, al saber, al penetrar, en fin, lo que es, lo que vale, para lo que fue creado. Desde ese momento, su espíritu se ilumina, nuevas ideas, nuevos pensamientos surgen en su imaginación, comprende la alteza, la dignidad de su origen, y enderezando su torcida y errada planta a la senda que le marca Dios, con el corazón tranquilo sobre su porvenir. En estas comunicaciones recogidas aquí en España antes de que fuera publicado el libro de los espíritus, antes de que la doctrina espírita naciera como tal, aquel 18 de abril de 1857, los espíritus ya nos decían que el alma, por muy viciada que esté, por muy errados que estemos, por muy equivocados que nos encontremos, todos nosotros tenemos esa chispa de luz que brilla en nosotros y que nos dice que somos algo más, que fuimos creados simples e ignorantes para que pudiéramos desarrollar todos esos potenciales, para que pudiéramos ir elevándonos en esta escala de continuo progreso de la que vamos a hablar en estos días y que nos conduce a esa perfección para la que no se nos olvide, todos nosotros hemos sido creados. Los espíritus que están en los escalones más bajos, los que todavía se encuentran sumidos en la ignorancia más profunda, incluso en la animalidad,
todos estos espíritus, todos nosotros, estemos donde estemos, alcanzaremos ese grado de perfección que nos convertirá en espíritus puros. Vamos a dejar aquí nuestro estudio de hoy. Yo quiero agradeceros por la atención, porque la semana que viene estaremos ya hablando de los diferentes órdenes de espíritus. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias.